Bien, entonces tu nombre es Jordan James. ¿Es eso correcto? Sí, señor. Buen día. Estoy aquí para la entrevista de trabajo. Ya veo. Te haré algunas preguntas para ver si calificas. ¿De acuerdo? Por supuesto, señor. Estoy muy motivado para conseguir este trabajo. Podemos empezar ahora. Está bien. Vamos a ver. ¿Podría hablarme de usted y describir su experiencia en breve? Bueno, vengo de un pueblo pequeño donde las oportunidades eran muy limitadas. Empecé a usar el aprendizaje en línea. Para estar al día con todo, tenía que hacerlo. Ahí es donde aprendí a codificar y luego obtuve mi certificación como programador de computadoras. Después de obtener mi primer trabajo como programador, continué invirtiendo tiempo en mejorar lenguajes, herramientas y marcos de front-end y back-end y muchas otras cosas. Como puede ver, no fui a la mejor universidad, pero estudié mucho para obtener buenos conocimientos. Me gusta investigar por mi cuenta. Normalmente leo blogs y busco cursos en línea. Creo que eso es bueno. Olvidé preguntarte al principio, ¿cómo supo de este puesto? Me enteré del puesto a través de LinkedIn, ya que he estado siguiendo la página de su empresa desde hace un tiempo. Me apasiona mucho el trabajo que están haciendo en el área de programación, así que estaba emocionado de postular. Las habilidades requeridas coinciden con las habilidades que tengo, y me parece una gran oportunidad de contribuir a su misión, así como un gran próximo paso para mi carrera. Ya veo. Necesito preguntarte, ¿qué tipo de ambiente de trabajo prefieres? Porque aquí nos gusta trabajar en equipo. Tratamos de ayudarnos unos a otros todo el tiempo, pero también recibes mucha presión porque constantemente estamos lanzando nuevos proyectos. Eso suena genial para mí. Me gustan los entornos de trabajo acelerados. Estoy acostumbrado a eso, porque me hacen sentir que siempre estoy aprendiendo y creciendo. Es fantástico. Siento que realmente prospero cuando colaboro con los miembros del equipo y ayudo a la gente. Mi última pasantía fue en una organización con una cultura similar y realmente disfruté ese equilibrio. Bueno, una vez dicho eso, necesito saber cómo lidias con la presión o las situaciones estresantes. Bueno, algo que tengo que decirle es que me doy cuenta de que siempre van a surgir situaciones estresantes. Y definitivamente he tenido que aprender a manejarlos a lo largo de mi carrera. Creo que mejoro con cada nueva experiencia y eso es interesante. Mientras trabajaba en el lanzamiento de un nuevo producto en mi última empresa, por ejemplo, las cosas no iban según lo planeado con mi equipo. Fue un momento difícil para nosotros. Pero déjame decirte que en lugar de señalar con el dedo, mi primera reacción fue dar un paso atrás.
y descubrir algunas estrategias sobre cómo podríamos resolver el problema en cuestión. Estar tranquilo definitivamente fue un paso adelante y me ayudó a abordar la situación con más claridad. Cuando participas en múltiples proyectos, ¿cómo se mantiene organizado? Estaba acostumbrado a hacer malabarismos con los proyectos en mi último trabajo. En serio, utilicé la técnica de time boxing para asegurarme de que todos estuvieran encaminados. Asignar tiempo en mi calendario para ciertas tareas, por ejemplo, el lunes solo software y así. Descubrí que realmente me ayuda a priorizar lo que se debe hacer primero y me hace responsable de las tareas diarias más repetitivas de las que soy responsable. Por supuesto, también he probado otros métodos para organizarme, por ejemplo, algunas aplicaciones, pero siempre buscaré la mejor opción para hacer mi mejor trabajo. Eso es seguro. Dime algo, ¿qué hiciste en el último año para mejorar tus conocimientos? El tiempo extra que tuve realmente me permitió ser introspectivo sobre hacia dónde quiero llevar mi carrera. Leí muchas revistas para estar al tanto de las últimas ideas en mi campo. Los leo todos los días. Además, perfecciono mis habilidades tomando algunos cursos en línea, como codificación, Excel, francés. Y no solo eso, también viajé a España para una conferencia de programación. Allí pude aprender mucho sobre nuevos métodos de programación y muchas cosas más. Bien, entonces, necesito que me digas cuáles son tus expectativas salariales. Basado en mis habilidades y experiencia en las tarifas actuales de la industria, debo decir, estoy buscando un salario de 2 a 3 mil dólares aproximadamente. Obviamente podemos negociar esa cantidad de dinero y también los bonos y demás. Está bien, tomaré nota de eso, no te preocupes. ¿Está postulando a otros trabajos? Me postulé a un par de empresas, pero este puesto es realmente el que más me emociona en este momento. Como le dije antes, me encanta la forma en que manejan su área de programación. Y además sé que esta empresa es una de las más importantes de la ciudad y del país. Por tu currículum parece que te tomaste un año sabático. ¿Quieres decirme por qué fue eso? Durante mi último año en mi trabajo anterior, sentí que no estaba preparado para pedir un aumento de sueldo y un ascenso. Así que hice un curso durante unos meses para aprender cosas nuevas que me puedan ayudar a conseguir mis objetivos. Puede parecer un poco aleatorio, pero el tiempo que pasé realmente me ayudó a desarrollar muchas habilidades. He aprendido mucho en las áreas de liderazgo, comunicación, programación. Durante ese tiempo me di cuenta de que quería conseguir un mejor trabajo, más desafiante, un trabajo que me pueda ayudar a crecer profesionalmente y donde pueda aprender muchas cosas nuevas.
Entonces decidí postular a un nuevo puesto de trabajo y aquí estoy. Me siento listo ahora, señor. Perfecto. Dime, ¿hay algo más que quieras que sepamos? No, señor. Creo que hemos cubierto la mayor parte. Pero solo para resumir, parece que están buscando a alguien que realmente pueda empezar ya mismo. Y con mi experiencia previa en programación, creo que encajaría perfectamente. Bien, entonces, creo que eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué me puede contar de sus nuevos proyectos o planes de crecimiento? Esa es una pregunta interesante. Recientemente hemos firmado un gran contrato y tendremos que abrir nuevas sucursales en todo el mundo. Por eso, buscamos gente con experiencia para empezar con este nuevo gran proyecto. Fantástico. Puede empezar mañana si cree que soy el indicado para este trabajo. Lo tendré en cuenta. Bueno, creo que eso es todo. Te llamaremos para darte una respuesta. Muchas gracias por venir a esta entrevista y espero que tengas un gran día. No, gracias a usted por su tiempo. Fue un placer conocerlo. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.